¡Abajo el bloqueo! Naturalmente que se trata de destacar la importancia histórica del Moncada y de destacar nuestro compromiso irrenunciable de solidaridad con el pueblo cubano, con su Estado y su revolución. Pero también, en el día de hoy, yo creo que es importante subrayar que se dan estas circunstancias, de alguna forma, el bautismo de masas del Comité Uruguayo Antiimperialista en solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Porque en este ámbito no solamente confluyen la inmensa mayoría de las organizaciones sociales de nuestro país, también el Frente Amplio, sino porque nace en determinadas circunstancias que apuntan a preguntarnos y respondernos bien cuál es el sentido, digamos, de este ámbito. Ustedes recordarán, compañeras, compañeros, porque han sido protagonistas de estas batallas, nuestras labores en defensa de la lucha del pueblo de Brasil contra el golpe de Estado de Dilma, nuestras labores solidarias con las luchas del pueblo chileno, antes contra los golpes de Estado en Paraguay, en Honduras, más adelante contra el golpe de Estado en Bolivia, nuestra irrenunciable circunstancia de solidaridad con la lucha del pueblo de Haití. Pero yo entiendo, compañeras y compañeros, a propósito de sostener la solidaridad con el pueblo cubano, que esta creación de nuestro propio pueblo y que hoy tiene su bautismo de masas, porque habíamos pensado en un encuentro nacional, venimos pensando en que este comité se desarrolle con ámbitos departamentales, digamos, de solidaridad con Cuba y la lucha de los pueblos. ¿Por qué es que surge en esta circunstancia tan aguda, tan crítica además de la lucha de nuestro propio pueblo contra una política de ajuste radical contra sus intereses, sus ingresos y también de recortes democráticos en muchos sentidos? Y desde nuestra perspectiva, este comité nace en una hora singular, en un mundo que reclama el internacionalismo como parte de nuestra labor cotidiana, que reclama que cada uno de nosotros vinculemos nuestras luchas inmediatas a las suertes que atraviesan nuestros pueblos, frente a un régimen social que está en plena etapa de cambio, que se manifiesta en su verdadero rostro, haciendo que lo financiero valga más que lo productivo, promoviendo una revolución tecnológica que no está pensada para la satisfacción de las necesidades humanas, sino para la rentabilidad y la acumulación, recortando objetivamente las democracias en nuestros Estados-nación, porque la inmensa mayoría de las decisiones que nos afectan se toman en gabinetes transnacionales reunidos, vaya a saber dónde, del gran capital transnacional, y una enorme, profunda transición geopolítica que nos pone en la escena internacional al imperialismo norteamericano, dueño del siglo XX, la principal potencia económica, política, ideológica, cultural y militar del planeta, en una lenta pero inexorable decadencia económica, pero donde ya no está solo, donde aparecen otras posibilidades, donde se puede desarrollar Rusia, la India, aquí nuestra América Latina, particularmente y potencialmente encabezada por Brasil, China, en un quiebre geopolítico, en solidaridad con Cuba siempre, pero en solidaridad con la lucha de todos los pueblos de América Latina. Digamos, compañeras y compañeros,
bienvenido el Comité Uruguayo Antiimperialista en solidaridad con Cuba y todas las luchas de los pueblos del mundo. Porque además, compañeras y compañeros, necesitamos parir la esperanza. Este régimen social, parado en la acumulación, ha generado la condición que la actual pandemia global se convierta, como dice la ONG británica Oxfam, en el virus de la desigualdad. Fíjense los resultados de este régimen. En forma conjunta, un puñado de 1000 millonarios del planeta acumulan la friolera de 11 billones, con B larga, 950.000 millones de dólares, que es toda la cifra movilizada por los países del Grupo de los 20 para atender la actual emergencia sanitaria. Mientras esto sucede, mientras las 10 personas más ricas del planeta juntan la friolera de 540.000 millones de dólares, la también friolera de 3.000 millones de seres humanos carecen de toda atención médica. El escándalo aberrante de 3.920 millones de seres humanos viven con ingresos entre 2 y 10 dólares por día. Han crecido solamente en los meses que dura esta pandemia entre 200 millones y 500 millones de seres humanos los que deben conformarse para vivir con 5,50 dólares por día. Y ese mundo desigual, que atenta contra la naturaleza al punto de poner en riesgo la vida en el planeta y que atenta contra la propia vida del ser humano, debe ser superado por relaciones más humanas, basadas en la no explotación, basadas en economías amigables con la naturaleza y el propio ser humano, en las cuales se generen sociedades intensas en libertad en serio, que no es solo la libertad de empresa, sino la libertad de tener la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, la alimentación garantizados en sociedades cuya democracia no excluya, como esta formación social parada en la acumulación, a la inmensa mayoría de la humanidad. Una persona que tenga que dedicarse 24 horas a resolver comida no puede ser un ciudadano informado, reflexivo, riguroso. Tiene que correr atrás del plato de comida. En esas condiciones, una persona que no se puede educar, no puede disfrutar de los bienes acumulados por el desarrollo de las fuerzas productivas humanas y de todos los bienes acumulados por la civilización. Por tanto, en realidad, el teatro de operaciones objetivo en que nos movemos participando en las luchas sociales y políticas en este barrio de la América Latina, que es la República Oriental del Uruguay, es el conjunto de nuestro continente. Lo que suceda en Brasil, cuando el pueblo brasilero supere a la aberración de Bolsonaro, lo que suceda en Bolivia cuando avance en democracia el pueblo boliviano, lo que suceda en Chile con la reforma constitucional, lo que suceda en Haití, superando décadas de dominación, es absolutamente importante en nuestro país. Y por esa razón es cuestión de firmeza estratégica y de principios, la más amplia y firme solidaridad con la justa lucha del pueblo cubano contra el bloqueo, por su desarrollo y por su autodeterminación. Son ellos los que deben elegir su régimen social, su camino y sus formas. Parece que a las fuerzas de la derecha
les ha molestado de manera absolutamente beligerante nuestra solidaridad con Cuba. Un día sí, otro día también, aparecen sus artículos y sus editoriales diciendo que quienes somos efectivamente solidarios con Cuba no nos interesa la libertad. A ellos, que conciben la libertad de manera unilateral, solamente como la libertad de empresa, pero que no conciben la libertad del ser humano libre, cuando come, tiene vivienda, tiene salud, tiene educación garantizada. Y que conciben la democracia, claro, siempre soplando el viento de los poderosos que dirigen este país. El diario Caganchero, el diario El País, que ha sido históricamente, y hay que decirlo con todas las letras, el diario del fascismo, no nos agrede por sus editoriales, porque sabemos que en la sociedad capitalista hay lucha de clases, y esta vez se expresa en términos ideológicos, y está perfecto que cada uno ponga el énfasis en los intereses que defiende. Claro que nos agredió en otros momentos, cuando veíamos de una manera aberrante, cuando el periódico del fascismo ponía la cara de los militantes políticos y sindicales por la democracia para que fueran capturados por las fuerzas del fascismo, cuando ponía la foto de Gerardo, por ejemplo, para que fuera atrapado. No tienen autoridad moral ni política de acusar de antidemocrático al pueblo oriental, que históricamente ha luchado por las libertades y que quiere un camino de democracia profunda, de democracia hasta sus últimas consecuencias, tan democrática que quiere democratizar la propiedad y la gestión de los medios principales de producción, porque esa es la sociedad a la que vamos. Obviamente, ya lo dijeron mis compañeros, Cuba y su revolución, país asediado, país bloqueado, país que en la era de Donald Trump aprobó 243 nuevas disposiciones del bloqueo y que ahora en la hora de Biden no desarma a pesar de la contundente resolución de las Naciones Unidas. Agredida al nuevo estilo con el hashtag SOS Cuba, desde agencias de derecha financiadas por el imperialismo norteamericano, que se complementan también con un malestar que existe y que es evidente, ya lo decía Héctor, el compañero embajador, pero vaya si va a haber malestar en una sociedad de que hace más de 60 años que está bloqueada. Obviamente que nosotros defendemos las formas de manifestación pacífica siempre, allí donde ésta se desarrolle, pero no defendemos el delito, la violencia y la agresión. Son momentos de solidaridad, son momentos en que en definitiva debemos exacerbar la labor para erradicar el bloqueo criminal, pero principalmente de no dejar a Cuba sola. Los avances de nuestro pueblo y una parte importante de un cambio y de una inflexión política en la vida nacional la generamos entre todas y todos con las firmas que entregamos el 8 de julio, que generaron una nueva situación política. Ser solidario con Cuba es hacer lo que tenemos que hacer aquí, en la patria de Artigas, avanzando en democracia para la pública felicidad. Obviamente, el asalto del cuartel Moncada, el asalto de Céspedes de Guayamo, el enfrentamiento a la dictadura sangrienta, pro-yanqui, pro-imperialista de Batista, la intentona, abnegada su preparación, el compromiso ético de la generación del centenario, la derrota militar, pero la victoria política